Bueno, encantado. Y mi primera pregunta que quería haceros es si creéis que hay democracia en España. Yo creo que sí, honestamente. Pero bueno, podría haber gente que hiciera el caso, que a lo mejor hay distintas formas de llevar a cabo la democracia y también podrías tirar un poco más por la democracia antigua en Grecia y podrías decir que no se parece nada a esa. Pero bueno, en efectos modernos yo entiendo que sí tenemos democracia en España. Pero ¿tú crees que no se parece a la democracia, por ejemplo, de Grecia, no? Ah, no, la original de griega no se parece. Quiero decir, tiene un modelo muy distinto. Ajá. O sea, ¿podrías explicarnos un poco por qué? ¿Por qué no se parece? Voy a ir un poco de memoria porque hace ya tiempo de esto. No pasa nada. No, a ver, recuerdo, dime si tal, que era una democracia mucho más directa, ¿no? Tipo, ser escogido como un, digamos, como un dirigente, pues era algo que se hacía ya no por votar, sino que te tocaba y tenías que, sí, ¿no? Bueno. O sea, hay cosas que no me sé exactamente, pero sí, era una democracia directa, no había representación porque el ciudadano se representaba a sí mismo en cierto modo. Claro. ¿Sabes? Iban a votar directamente. Exacto. Entonces eso no se puede llevar ahora a cabo porque estamos hablando de tamaños a lo mejor 100 veces más grandes y tal. Claro. O sea, ahora tendría que haber representación. Claro. O sea, claro. Yo en mi opinión, claro, yo considero eso. Claro. ¿Consideras que hay representación en España? Bueno, ya depende un poco. ¿Hay representación de la población en general? Yo creo que sí. Luego está todo el tema del Senado, que a lo mejor funciona de una forma un poco distinta. No hay una representación quizá... O sea, pero si es más en lo personal, el Senado va un poco más por la ruta de representar los territorios de todas las comunidades autónomas españolas, las provincias más en concreto, y funciona... Es distinto, básicamente. Claro, ¿qué opinas si te digo que los líderes de los partidos políticos escogen a los representantes? Sí, eso, sí, claro, sí. ¿Y consideras que eso es un síntoma de representación? Es una buena pregunta, en verdad. Claro, porque no estamos votando a los representantes, estamos votando al partido político directamente. Entonces... Exacto. Claro, ahí me pillas. En eso estaba pensando yo. Vale, tendré que mojarme un poco. Claro, sigo pensando que hay de representación de todos modos. Quizás distinto, porque no vas a conocer a toda esa gente, aunque quizás deberías. Estás votando quizás más a un ideal de un partido, tipo aquellos que te puedan reconocer un poco más y aquello con lo que concuerdas un poco más, básicamente. Claro, pero cuando votas por un ideal, al final quien lleva a cabo ese ideal son los partidos políticos. Entonces, ¿qué garantía hay de que vayan a cumplir los ideales tal y como, por ejemplo, a ti te gustaría? Claro, no hay nada que pueda asegurarte eso, ¿no? Ya no me acuerdo aquí si era filosofía, no sé si era Rousseau o uno de estos que decía lo de que las promesas tienen que cumplirles y tendríamos que obligarles a que las cumplan, pero también es muy complicado hacerlo, ¿no? Entiendo. Claro. No sé si sabéis que también son los líderes de los partidos quienes escogen a la gente que está en el Congreso, creo que era, la parte que hace las leyes. Sí. Entonces, claro, ¿qué opinas? Claro, quería ver, ya esto es personal. Escoger sería un esfuerzo que creo que debería hacer la gente, sí, pero tampoco se le... Ya hay mucha gente que no va a votar en estos días, entiendo. O sea, ya en Italia hubo un problema enorme con las elecciones anteriores en las que faltó creo que un 40% más o menos de la gente a votar. Si haces esas votaciones ya más complicadas y tener que saber de todas las personas que están representadas ahí, saber qué hace cada una de ellas, qué es lo que proponen, cuáles son sus ideales, al final pues estás desinhibiendo un poco a la gente quizá de ir a votar. Deberían saber quizá lo que propone cada uno, deberíamos a lo mejor pues asentar un poco y afianzar más lo que cada partido quiere y cada partido representa y tipo que alguien vote por lo que de verdad cree, no por lo que cree un partido, pero hay que hacer un ejercicio de valoración, creo. ¿Pero crees que tiene valor el voto en España, por ejemplo? Como todos los votos, yo creo que sí. Al final tiene un peso. Y también el no votar también tiene un peso. Pero claro, por ejemplo, tú votas, vale, por un ideal. O sea, votas a una lista de gente que han escogido por ti. Claro, es decir, ¿a quiénes van a escuchar a esa gente que está en las listas? ¿A la gente o a los partidos, o al líder de los partidos? Partidos. Claro, entonces, ¿de qué vale el voto realmente si no tienes una garantía de que te vayan a escuchar? Claro. Pues no sabría responder esa pregunta, no te voy a mentir. Estoy pensando por dónde seguir. Vale, no sé si conoces por casualidad... Cambia, que también es una persona aquí que tiene
¿Te animas? Sí, sí, sí. Vale, empiezo por la primera pregunta. ¿Crees que hay democracia en España? Me gustaría creerlo, pero sinceramente voy a decir que no. Porque en un país donde tú vas a votar y eliges a diputados, senadores en este caso, pero luego son estos, el Poder Legislativo, quien va a hacer en la investidura el Poder Ejecutivo, y luego con el Poder Judicial entremezclado por el medio, dando los problemas que hubo con el Tribunal Constitucional, paralizando decisiones en el Congreso, pues al final, en lo que se basa la democracia, ya en esa separación de poderes, esa Revolución Francesa, pues ya no la hay. Y entonces... ¿Qué opinarías si te digo que nunca lo hubo en España? Pues que no me mientes. Me lo creo perfectamente. Pero bueno, también entiendo que, a ver, porque ya nacimos en democracia, pero si preguntas a tus abuelos, la mayoría vivieron en el franquismo. Y entonces es un país que aún es joven, democráticamente hablando, y tiene que madurar, hacer una reforma constitucional a las necesidades actuales, a lo que piden los españoles, a las nuevas cosas que hay. Pero, bueno, en general. Entonces, ¿cómo crees que la reforma constitucional ayudaría a que hubiese democracia en España? Pues ya haciendo un procedimiento para votar, donde, tipo Francia, donde el pueblo vota al Poder Ejecutivo, a quién quieres que sea el presidente, y luego al Poder Legislativo, pero que sea el pueblo, no esos políticos a los que votas, y luego ellos, mediante pactos o lo que quiera que hablen en el Congreso, deciden elegir al Ejecutivo. Vale. ¿Tú crees que hay un interés dentro de la política a que algo así ocurra? A un cambio. Sí, a un cambio de ese tipo, como el que has mencionado tú. ¿Tú crees que hay un interés por parte de los políticos a que se dé eso? No, absolutamente no. Que sería quitarles poder a los políticos y no van a querer soltar el poder. Claro. Entonces ahí yo me pregunto, ¿hasta qué punto la reforma constitucional es viable? ¿Qué crees? Hasta el punto de, si algún político con un político con peso, se plantea un referéndum y los españoles decidan votar que sí o que no, y que sea el pueblo en el referéndum que diga... Claro, si eso ocurriese, vale, te puedo comprar que es un paso, pero claro, hasta el momento no hubo nadie que ya de base, porque hay que empezar de ahí, cumpliese con sus propuestas. O sea, todos decían, por ejemplo, de estar en contra de las autonomías, porque es un gasto enorme, y al final meten a cargos políticos en las autonomías. Claro, ¿qué interés van a tener esta gente de hacer algo así si cree que le puede quitar ese privilegio? No, interés ninguno, eso está claro. Su intención es la del voto. Dame tu voto y ya luego yo hago lo que quiera. Claro, pero entonces se podría decir que a lo mejor no es una buena idea ir por la reforma constitucional, entiendo que desde dentro. O sea, es lo que te he entendido. Sí, en cierto modo habría dificultades, claro está, no es algo que se vaya a hacer pronto, de aquí a años, sí, incluso puede que a muchos años. Pero bueno, al final las generaciones de los políticos también van cambiando. Quiero pensar que muchos de los que estudiamos aquí Derecho algún día, alguno incluso puede llegar a ser presidente del gobierno, quién sabe, o no. Pero... claro, yo no votaría a ninguno mientras vivamos en una partitocracia, personalmente. Pero es que está complicado, porque también, a ver, el poder al final corrompe, ¿no? ¿Cómo era esta frase de la serie esta de atrae a los peores y corrompe a los mejores? Sí. Es lo que pasa, puede salir con unas ideas fenomenales, la mejor voluntad, mejorar el país o incluso un municipio. Pero incluso en ese municipio lo más probable es que acabe siendo hasta corrupto. Sí. No, sí, es que hay casos, o sea, de gente que ha encontrado a políticos en hoteles súper caros, pagándose comidas enormes, claro, con el dinero de todos. Claro. O sea, por ese lado, difícil. Muy difícil. Ahora bien, ¿qué opináis si os diría que una posible opción, ¿vale?, sería romper con la Constitución? Es decir, echarla abajo y hacer una nueva
que constituya unas garantías, ¿vale?, de que se va a escuchar los intereses de la ciudadanía, de tal forma que los puestos de la gente que está en el poder dependa directamente de lo que queramos nosotros. Es decir, que si la cagan, nosotros poder echarlos fuera desde el punto de vista de no nos gusta lo que has hecho, te vas fuera. Como un modelo en Islandia, ¿no? Como lo que hicieron en Islandia cuando fue la crisis del 2008. O sea, en Islandia hubo una crisis, fue la crisis económica, o una de estas, no recuerdo qué es lo que sucedía exactamente, pero se cargaron al gobierno por completo y volvieron a hacer el gobierno desde cero. A ver, esa no sería mala, pero para llegar a romper con la constitución de las vías legales tendrías que alcanzar pues una concordia de prácticamente toda la Cámara. Entonces, para ya alcanzar ese punto va a ser algo muy complicado, y hacer una que cambie por completo la constitución actual quizás sería más fácil ir por una reforma parcial, ¿sabes? Y también cómo vas a hacer que tengan... Porque una cosa es hacer promesas electorales, ¿no? Y decir, vamos a hacer cambios, vamos a traer todas estas ideas, y al final llegas al gobierno y te das cuenta de, uy, a lo mejor no se puede. Entonces, si te enfrentas a, no puedo cumplir mis promesas electorales, me van a meter en Chirona, y tú tenías toda la intención del mundo de cumplirlas. Puedes excluir la proporcionalidad. Vamos a ver, no todo es posible. Ya. Puedes tener la mejor intención, pero pasan 2 años y al final los presupuestos generales del Estado van a ser los que son. No Claro. puedes cumplir a lo mejor con algo que prometiste, que en ese momento era factible, pero ahora ya no. Claro. Pero a ver, llegado al punto de poder llegar a romper la Constitución, lo que planteabas de que la gente pudiera decir no nos gusta, yo no lo veo factible. Somos muchos millones de personas para decir tanto, entonces se tiraría a lo mejor por hacer una representación del pueblo. Pero a eso voy, o sea, sería... Pero al final acabaría Estamos volviendo a meter lo al mismo, ¿no? Claro, sería como una Cámara de los Diputados representando al pueblo delante de esa Cámara de los Diputados. Claro, una Pero que acabaría a lo mejor corrupta igualmente. No, ojo, la diferencia sería que en vez de escoger los líderes a los representantes, que los escojan la gente. Claro, pero ¿cómo lo escoges? O sea, te haces una lista con gente de tu pueblo o gente de la... Claro, digamos que Sería... gente... Sí, o sea, como una persona si quiere alcanzar ese nivel de tipo, bueno, conozco a esta persona, es de reconocido prestigio y creo que es buena gente para que vaya a representarnos. ¿Cómo lo llegas a conocer? Si no tiene una plataforma, si no tiene una... Ya no digo ni siquiera un partido, pero los medios de comunicación a lo mejor pueden estar de su lado y puede... Es buena la idea, pero puede dar lo que dijo aquí mi compañero, el mismo problema. Puedes generar otra mini corruptela por el medio. Puedes hacer otra nueva plataforma con otro partido, o los partidos que ya están, que se meten ahí de nuevo, vuelven a controlar. Pero no sería por partido, sería escogiendo a gente. Entonces estás diciendo que no entrarán partidos nunca en esta... No necesariamente. Los partidos son un instrumento. Un instrumento para defender los intereses de una parte de la población. Claro. Aún así, no es el factor principal, ¿sabes? No serían partidos estatales, lo que, por ejemplo, yo tengo en mente. En todo caso, serían partidos, eso sí, de gente que escoge la propia gente para representarles después al Estado. Claro, pero en todo caso no podrías tener... Para que eso funcionara, no podrías tener partidos directamente, yo creo. Porque todo lo que pudiera... O sea, podéis tener una plataforma, digamos, pero no podrías tener una especie de sistema partidista. No podrías, porque todos caemos en las mismas otra vez. Sí, a nivel de Estado, yo no defiendo un sistema partidista. O sea, bueno, defiendo que haya una democracia formal, lo que se llama, y que se escoge directamente al presidente y a representantes. Claro, yo tampoco soy experto si a la hora de organizar es mejor un partido o organizaciones, pero que sí que de base se escoja a la gente y se le pueda decir, si la caga, te vas fuera. O sea, que su interés dependa directamente de escuchar a la gente. ¿Sabes? Yo también, eso repito. Claro, eso está bien, eso está bien. Claro. O sea, si haces algo muy mal y haces un muy mal trabajo, pues tiene todo el sentido del mundo que digan, vale, él no ha podido, pues que venga una persona que esté mejor formada y que pueda sustituirle. Claro que sí, eso tiene sentido. ¿Crees que hay democracia en España? El modelo de España se acerca a una democracia, pero no llega a ser una democracia 100% pura, porque al final eliges a representantes para que tomen las decisiones. No votas tú directamente las leyes, ni votas tú directamente todo. ¿Qué queréis vosotros? Yo estoy de acuerdo con Roger.
Exactamente. También. Está sistematizado en un modelo bastante arcaico que deberíamos de modificar, pero Entonces, ¿cómo modificaríais vosotros el modelo para que sea democrático? A ver, probablemente seguimos teniendo este sistema porque dentro de lo que cabe se aguanta bastante bien, pero también está demostrado que el modelo de que haya, por ejemplo, como un referéndum cada vez que se vaya a decidir una nueva ley también funciona porque es el modelo democrático que tienen en Suiza. Entonces, por ejemplo, se podría hacer como la implantación del modelo suizo de la democracia, se da cuando hay que elegir una ley, se hace un referéndum y entre todos los habitantes votan si están a favor o en contra de la ley. Entonces, vale. ¿Qué crees que tendría que pasar para que eso llegase a ocurrir? A ver, pues tendría que haber una reforma bastante grande de, en general, todo el sistema político español. Porque al final, lo que tenemos ahora con todo, con el Congreso, el Senado, al final también son la gente que elige las leyes. Entonces, si hay una reforma, también tendría que haber una reforma en el Senado y en el Parlamento. Entonces, para que haya un cambio en esa dirección, se podría ir implementando poco a poco para algunas leyes, primero como menos importantes, empezar a intentar hacer unas pruebas de ver si puede ser factible cambiar ese sistema y en caso de que sea, intentar avanzarlo como lentamente hacia un sistema en el que se consiga votar todas las leyes. Vale, pero entiendo que crees que la gente escoge las leyes aquí o me estoy confundiendo. No, aquí no. Aquí, vale. Aquí elige el Senado, el Parlamento, el Gobierno y un largo camino desde que se promueve una ley hasta que se acepta. Bueno, no, ¿qué he dicho? Desde que se propone una ley hasta que se acepta. Parece que al menos tú sabes de derecho. No sé si... Un poco. ¿De dónde lo estudias? A ver, un poco más... Me informo también por libros y por mi madre porque estudió ciencias políticas y sociología política, entonces... Vale. ¿Por casualidad conocéis un movimiento que se llama abstención activa? No. Os puedo explicar de qué va. Se trata de, a través de la desobediencia al Estado, por ejemplo, no votando porque siempre piden votos, exigirles que cambien el sistema porque si no se quedan sin puesto en el poder. Esa es la idea principal. O sea, fue principalmente desarrollada por Antonio García Trevijano y ahora está siendo continuada por asociaciones como la Junta Democrática y el MCRC. O sea, son organizaciones que ayudan a informar a la gente y explicarles el por qué esta vía es una vía para que haya un cambio del sistema. ¿Qué opináis? Al final es un modo de protesta frente a lo que hay. Si quieres un cambio, si quieres que te escuchen, debes dar al final, si se nota que protestando no llegas a nada, pues al final hay que llegar a una protesta como más radical, más extrema. Entonces, llegando al no votando, si llega a ser no votar nadie, pues no existe, el gobierno se daría cuenta de no nos están votando porque nadie nos apoya, nadie quiere que estemos Claro. aquí. Es que de hecho ya pasó en Benizar en 2019 y ahí los gobiernos se quedaron así, de miedo, y empezaron a estar detrás de ellos diciendo: vale, ¿qué es lo que queréis ahora? ¿Qué es lo que queréis? ¿Queréis esto? Vale. Por favor, votad, pero ¿queréis esto? Vale. Pues al final sí, es protestar frente a lo... Es un método de protesta que es bastante radical, pero es que sabes que si no protestas así, Claro. no van a hacer nada. Porque ya están ahí, sabe que va a haber gente que les va a votar. Es un modelo que, eso sí, solamente va a funcionar si todo el mundo se abstiene. Si solo se abstienen algunas personas, al final no va. No, claro, de hecho tiene que haber un cúmulo grande. Y en el peor de los casos, si aún así no escuchan, ir a la abstención fiscal. O sea, de que al menos más de 1 millón de españoles dejen de pagar impuestos. Porque ahí ya no recibirían dinero de ningún sitio y se les perdería todo, o sea, todos sus negocios, todos sus chanchullos. ¿Qué opináis?
Yo es que creo que ya lo dijo ella todo, o sea, estoy de acuerdo en todo. Sí. ¿No queréis añadir nada? No, o sea, es que es literalmente lo que dijo ella. Al final también con lo que has dicho de la abstención fiscal, de al final tampoco pagar los impuestos, también genera que el político se dé cuenta de que es que todo se desmonta, porque si no tienes los impuestos no vas a poder pagar nada, ni puedes pagar tanto a los trabajadores públicos, como serían los hospitales, pero tampoco se pueden pagar su propio sueldo. Entonces eso probablemente a algunos políticos incluso les moleste más el hecho de no poder pagarse su propio sueldo que el no poder pagar cosas públicas. Entonces probablemente lo que has dicho, pues al final les va a fastidiar más diciendo, uy, no voy a poder pagar todo lo que quiero, igual debo de hacerles caso para yo seguir aquí mandando y seguir cobrando. Exactamente. Pues os recomiendo que, si os interesa esto que acabo de mencionar, que os informéis. Yo he mencionado 2 organizaciones civiles que existen en las cuales podéis aprender estos conceptos. Y si os interesa, os animo a luchar por ello, simplemente. Pues a mí me ha interesado, entonces yo probablemente me interesa informarme, entonces me informaré de esto. Bueno, ahí libremente. Pero bueno, igualmente encantado y gracias. Que tengas muy buena tarde.